De tema, el 25 de agosto será el día en el que se conozca por parte de un tribunal guatemalteco si el proceso judicial en contra del ex dictador de ese país, Efraín Ríos Montt, continúa o evita ir a un nuevo juicio. Y es que un informe psiquiátrico dejó por sentado que el expresidente de facto sufre de demencia vascular, lo que causa lesiones en el cerebro. Eso supondría el fin de este caso. Pero vamos a conocer precisamente a esta hora vía Skype sobre algunas perspectivas con mayor detalle en torno a ese tema, sobre todo desde la acera de las víctimas o familiares de las víctimas en ese momento del régimen de Efraín Ríos Montt. Nos acompaña a esta hora la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México, la señora Marcia Aguiluz. Bienvenida, señora Aguiluz, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Es un placer recibirla. La señora Aguiluz es precisamente, en este caso, bueno, parte del CEGIL, la directora del CEGIL por sus siglas, este organismo. Señora Aguiluz, hablando del tema de el ex dictador Efraín Ríos Montt, ¿qué piensan o qué pueden pensar las familias de las víctimas tras esta situación donde pende de un hilo la reactivación de un nuevo juicio en contra de Ríos Montt por una demencia vascular? Sí, lamentablemente lo que las víctimas pueden estar sintiendo ahorita, y lo digo porque justo estuvimos reunidos con ellas en el mes de mayo, es muchísima frustración. Este proceso demuestra las dificultades que existen en Guatemala para que se haga justicia. Realmente es de muchísima tristeza ver que se tenga que llegar a este extremo, básicamente, que se haya tenido que esperar tanto tiempo para juzgar a una persona como Efraín Ríos Montt, y que ahorita estas circunstancias pues tengan realmente en juego la continuación del proceso en su contra. Cabe señalar que los representantes de las víctimas allá en Guatemala están solicitando que, pese a las circunstancias de salud, se continúe el juicio aun cuando se sepa que no va a ser posible que esta persona vaya a prisión. Pero es un acto de reivindicación de suma importancia para las víctimas en este momento. Señora Aguiluz, un poco jugando de abogado del diablo, ¿no creen las víctimas que con 89 años y demencia vascular la propia vida le ha cobrado con creces a Ríos Montt lo ocurrido durante su régimen en Guatemala? Lamentablemente no me parece que eso cuente. Entendemos que es una persona ya adulta mayor, pero el tema de la justicia es un tema importante no solo para las víctimas, sino para la sociedad. El hecho de que graves crímenes como los que cometió esta persona, estamos hablando de más de 2.000 personas ejecutadas, cientos de desaparecidos, mujeres abusadas sexualmente, pasen impunes, y una persona simplemente porque llega vieja y aún en condiciones de enfermedad se diga que no tiene que haber justicia. Me parece que eso es lo que está generando, y lo que ha generado en Guatemala inclusive es la repetición de las violaciones en otro tipo de modalidades. Entonces tiene que haber alguna especie de sanción, tiene que enviarse un mensaje, no solamente por lo que él significa, tiene que enviarse un mensaje a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, para que precisamente al haber justicia, este tipo de violaciones no ocurran. De otra manera, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a continuar pasando? Los sistemas de justicia continuarán obstaculizando que los procesos avancen hasta que las personas se encuentren en avanzada edad Claro. y después no pase nada. Entonces eso me parece que más allá de su enfermedad, y como ser humano, por supuesto que uno tiene valoraciones al respecto, el tema es el mensaje de impunidad y la frustración para las víctimas que nunca tuvieron una respuesta en Guatemala. Ahora, señora Aguiluz, se focaliza la información principalmente en Efraín Ríos Montt, porque era la cabeza de esa situación y de ese régimen de facto que estuvo en Guatemala en ese instante. Sin embargo, ¿habrán otras personas, existen otras personas dentro de bueno, funcionarios que hubo, entendemos, en ese momento que también recibieron órdenes, o solamente la justicia llegaría si paga con cárcel o con alguna medida disciplinaria que se le imponga a Efraín Ríos Montt? No, uno de los temas tiene que ver con él porque por supuesto él era la máxima autoridad y Ujú. conocía lo que estaba sucediendo, y tiene que tener algún tipo de responsabilidad por eso. Pero en ese mismo proceso hay otras personas imputadas, bueno, el ex general José Mauricio Rodríguez, que de hecho los representantes allá locales están pidiendo que el juicio se separe y que pueda continuar entonces en contra del señor Rodríguez, pero además están imputadas otras 6 personas en ese mismo proceso, otros generales que también formaban parte
parte del alto mando para la época de los hechos. Algunos de ellos, por ejemplo, están con orden de captura, pero hasta este momento no se conoce su paradero. Y luego están los cientos de militares que participaron directamente en la ejecución. Lo cierto es que Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar, de identificar y juzgar a todos los responsables. Pero lo importante de este proceso es que no se estaba empezando por los soldados rasos, los que ejecutaron, sino que se estaba empezando por los altos mandos. Y eso es fundamental para que se haga justicia. No podemos solamente juzgar a los ejecutores, sino que hay que juzgar a las cabezas que idearon estos planes y que son los responsables máximos de estas graves consecuencias. Hablando de obligatoriedad, pero cambiando de país, señora Aguiluz, hay un tema también importante que ustedes desde el organismo al que representa están haciendo seguimiento, y es el caso de la aplicación de los protocolos de fertilización in vitro en Costa Rica, que aún no hay avances en la materia y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho seguimiento constante, pudiese haber una nueva sanción para el país, pero las últimas informaciones se reflejan que no hay ni siquiera un borrador de protocolos para la aplicación en Costa Rica de esa técnica de reproducción. En este caso, ¿ustedes qué están evaluando o sobre todo qué análisis han hecho en el caso de que no vuelva a continuar, digamos, un proceso de solución por parte del Estado costarricense? Bueno, nos parecería muy lamentable. Realmente, justo ayer hicimos público un comunicado que suscribimos 28 organizaciones del continente haciendo un llamado a las autoridades costarricenses para que cumplan. Lo cierto es que Costa Rica ha tenido, al menos en el discurso, un discurso bastante progresista en materia de derechos humanos y nos parecería una regresión muy lamentable que Costa Rica diga que no va a cumplir. Recordemos que Costa Rica además es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para un Estado de sede decir que no va a cumplir con una orden de esta importante institución, pues sería a nivel de imagen internacional bastante perjudicial. Nosotros estamos en este punto llamando a la cordura porque entendemos que hay algunas voces internas que están llamando a no cumplir. Eso no es posible con base en el derecho internacional de los derechos humanos y estamos recordando al Estado costarricense sus obligaciones. Ya hay una sentencia, ya hay una determinación de responsabilidad. Hay personas en el país que necesitan ese procedimiento y lo que tiene que hacerse es cumplirse. Señora Aguiluz, muchas gracias por su tiempo a esta hora y por compartir su perspectiva vía Skype desde Costa Rica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Despedimos a Marcia Aguiluz. Ella es la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México, CEGIL por sus siglas. Nos acompañaba vía Skype desde la capital costarricense. Cerramos.